Oye, acaba de ser el informe del gobernador, ¿cómo lo viste? Bueno, creo que acudimos a un acto donde el gobernador presenta un resumen del informe que entregó horas antes al Congreso del Estado. Habrá que esperar la comparecencia de los secretarios, además de conocer a fondo este documento, porque en ocasiones mucho de lo que se dice no coincide con la realidad. Y yo preferiría, como lo estamos haciendo, revisar, acabar de desmenuzar, de analizar a fondo este informe que nos permita tener certeza de que las acciones que ha emprendido el Ejecutivo del Estado son las correctas para bien, por supuesto, de los poblanos. Hay una posición muy clara que nosotros presentamos respecto a este informe. Primero, el reconocimiento a algunas acciones positivas en materia de obra pública en la capital del Estado y en el área metropolitana. Proyectos o megaproyectos que han permitido cambiarle el rostro a la ciudad capital, pero también estamos convencidos de que hay mucho por hacer y que hay temas que lamentablemente no han sido atendidos por este gobierno. La publicidad de esto, de este segundo informe, se dice que sin gastar un solo peso. ¿Qué tan cierto es eso de no han gastado o no han pedido un peso gastado, prestado? Se dicen verdades a medias, precisamente tiene que ver con este eslogan donde se presume que lo que se ha hecho en Puebla ha sido sin pedir un peso prestado, pero no se dice que ha sido por la venta de centenas de inmuebles que eran propiedad de todos los poblanos, que formaban parte del patrimonio público, ni tampoco se dice que el origen de estos recursos tiene su fuente en la concesión de infraestructura pública, como por ejemplo la red de carreteras de cuota del Estado de Puebla, donde el gobierno recibe una cantidad millonaria, poco más de 2,000 millones de pesos, que dejará de recibir durante un periodo hasta de 30 años. Es decir, se han venido tomando decisiones que han permitido que el gobierno tenga más dinero hoy, pero que al mismo tiempo eliminan la posibilidad de seguir recibiendo ingresos a futuro, como lo es el sistema de carreteras de cuota, como lo es, por ejemplo, también la venta de los Monte de Piedad y la desaparición del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla. Y también no del todo se explica cómo proyectos o megaproyectos como el Sistema Integral de Servicios, mejor conocido como el SIS, que precisamente fue donde se realizó este magno evento, donde el gobernador invita a la clase política nacional y empresarial, pues tampoco se le informa a la gente que ese proyecto genera una deuda indirecta, que no es directa, por una reforma que se hizo en el Congreso local, que obliga a las próximas tesorerías estatales a pagar alrededor de 3,800 millones de pesos en un periodo aproximadamente de 25 años. La rueda de la fortuna, ¿qué es eso de la rueda de la fortuna? Una rueda de la fortuna para 480 gentes que traen de Alemania. ¿Ustedes como Congreso la aceptan o cómo es? Primero nos enteramos a través de los medios de comunicación, nos vemos. Fue lamentable que no se informara antes, por lo menos al Congreso del Estado, sobre la adquisición de esta estructura. No conocemos el valor real de este proyecto, no lo ha confirmado al día de hoy el titular del Ejecutivo del Estado. Yo creo que es importante trabajar y sacar provecho de los atractivos turísticos que tiene nuestro Estado, incluyendo la capital del Estado. Creo que es un proyecto positivo, puede ser un atractivo turístico que permita apoyar a este importante sector productivo. De entrada no lo vemos mal, pero lamentamos la falta de información y de claridad en la ejecución de este tipo de proyectos. Yo veo con agrado este proyecto, creo que no del todo es una idea descabellada el que se cuente con una especie de mirador o una estructura como rueda, una rueda como las que se ponen en las ferias, pero de unas dimensiones enormes, se dice de más de 80 metros de altura, pero creo que puede ser un atractivo turístico y habrá que conocer la fuente o el origen de la aplicación de esos recursos. Yo no descarto que el gobierno del Estado busque un esquema donde, en lugar de que se utilicen recursos públicos para comprar esta estructura, pueda ser una empresa privada. Es precisamente el tipo de acciones que no necesariamente tiene que ejecutar un gobierno. Estás hablando de recursos públicos, se está hablando de una rueda de la fortuna de más de 180 millones de pesos.
¿no? De más de 2 dígitos en millones en euros. Bueno, ¿Tú insisto, aceptarías que esto fuera así? Creo que insisto, se han equivocado en la ejecución de los programas. Lo primero que se tuvo que haber hecho es someter una consulta. Preguntarle a la gente qué quiere, si está de acuerdo en un teleférico o en una rueda de la fortuna, y dónde es el mejor lugar para instalar o ejecutar este tipo de proyectos. Yo creo que el gobierno es lo que le ha faltado. Tampoco podemos entrar a descalificar del todo un proyecto de esta naturaleza, pero sí se están equivocando en la manera de operar o de consultar a la gente, que es a quienes nos debemos, sobre cuáles deben de ser las prioridades para nuestra ciudad y para nuestro estado. Por eso precisamente parte de lo que nosotros estamos proponiendo es que todas las administraciones municipales al arranque de su periodo tengan que presentar cuál es el catálogo de proyectos que tienen en consideración y realizar una consulta ciudadana para que la gente defina cuáles son los más importantes. Es decir, que la decisión no solamente la tome el gobierno, sino que también la tome el pueblo. ¿Qué tan cierto que han trabajado a modo el gobernador? ¿Y qué tan cierto es que es una legislatura muy, muy cara? Por supuesto que es una legislatura, en comparación a legislaturas anteriores locales, ha sido la que más presupuesto ha tenido, como también lo ha sido en la parte del Ejecutivo del Estado. En comparación a otros congresos locales no es así. Puebla se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto al presupuesto total que recibe su congreso local. Inclusive esto lo hemos documentado y nosotros mismos hemos exigido dignificar el Congreso del Estado, lo que no representa más sueldos o recursos para los diputados, pero sí la obligatoriedad que debiera de tener el Congreso del Estado para poder contar con áreas que hoy no se tienen, que no permiten profesionalizar el trabajo de los legisladores. Por ejemplo, la carencia de un centro de estudios legislativos, que precisamente fue propuesta de Convergencia, que al día de hoy ya se tiene en la ley, pero no se ha logrado concretar y ojalá se haga este año. La falta de una área de atención ciudadana donde se resuelvan las gestiones que reciben los diferentes grupos parlamentarios. También no se cuenta, como sí cuentan otras legislaturas locales, con áreas que permitan hacer estudios de investigación para sustentar y fundamentar la presentación de iniciativas. En fin, hay una serie de condiciones que no han permitido que el Congreso de Puebla actúe con total profesionalismo. Soy el primero en decirlo y de exigirlo, y por esa razón creo que sí es necesario el que, si se trata de tener un verdadero contrapeso, el Congreso del Estado de Puebla tendría que cambiar no solamente en cuestiones de carácter presupuestal. Por ejemplo, en la elaboración del presupuesto del Estado, el Congreso del Estado está atado de manos. Lo mismo ha sucedido con algunas leyes que ha presentado el gobernador del Estado. Lo poco que se ha modificado ha sido a propuesta de un servidor. Hemos logrado modificar por lo menos 8 proyectos que ha enviado el gobernador del Estado y seguiremos actuando de esa manera. Y considero que esas voces críticas que hay en cuanto a la sumisión o entrega total que ha demostrado el Congreso del Estado en algunos casos, pues habrá diputados que les quede bien este saco. Nosotros no hemos sido así, nosotros hemos inclusive votado en contra de iniciativas que ha presentado el gobernador del Estado, por lo menos en 15 ocasiones hemos votado en contra de reformas o de leyes que él ha presentado, y en algunos otros proyectos, cuando sabemos que son para bien, pues somos los primeros en respaldar. Es la manera como nosotros hemos actuado. No nos consideramos ni detractores ni opositores al gobierno del Estado, sino un partido o un representante popular emanado de un partido de carne y hueso que sabe cuál debe ser la naturaleza de un Congreso local, como cuáles son las obligaciones que tiene un legislador, y es lo único que hemos tratado de hacer, asumir nuestro papel, asumir la responsabilidad que nos confirieron quienes nos permitieron llegar a ocupar este cargo, tener esta responsabilidad, y en algunos casos, si no es también que en la mayoría, hemos apoyado aquellas acciones que ha emprendido el Ejecutivo del Estado cuando estas son decisiones inteligentes, que cuentan con sensibilidad, con profesionalismo en el actuar del gobierno estatal. ¿A dónde te vas a ver en los próximos meses? Yo prefiero vivir con intensidad el presente, no me gusta jugarle al futurismo político, y tengo una responsabilidad como diputado local. Vamos a rendir cuentas, dentro de unos días presentaremos nuestro segundo informe de actividades,
y cuando la ley nos permita abrir procesos internos para la elección de candidatos, tomaremos una decisión. Todavía no lo hemos hecho porque somos los primeros en respetar la ley. Lamentamos mucho la contaminación visual y el clima tan raro que se da en diferentes municipios del estado, con aquellos servidores públicos o ciudadanos que se están adelantando, que empiezan a contaminar la ciudad, que empiezan a hartar más a los ciudadanos sobre o por cuestiones de carácter, por sus propias aspiraciones políticas, y nosotros somos congruentes, y somos congruentes entre lo que decimos y hacemos, y somos respetuosos de la ley. Será hasta que la ley nos permita iniciar procesos internos, cuando demos a conocer si tenemos o no los deseos que son legítimos de participar en un proceso electoral como el que se avecina en el mes de julio de este año.